quiero que pongas mucha atención porque aún me voy a ir adelantando tal vez un poquito, pero yo quiero que digas conmigo, la iglesia no es un templo, no son cuatro paredes, yo soy la iglesia. ¿Sí? Ese es como que un micro mega resumen de toda la que va a ser la enseñanza. A veces nosotros asociamos la palabra iglesia o el concepto de iglesia al lugar donde nos reunimos, como hoy. A lo mejor algunos en la mañana dijeron, vamos a la iglesia. ¿Algunos dijeron eso? Yo dije eso, ¿verdad? Me salí temprano de mi casa y mi esposa me mandó un mensaje y me dijo, ¿a poco ya te fuiste de dónde? A la iglesia, ¿verdad? Me dijo, fuiste al auditorio, fuiste a Cielo Salino. No, le decimos la iglesia. Y está bien, el concepto es bueno. Pero a veces lo limitamos únicamente a eso, que la iglesia es el lugar donde nos reunimos. Si eres de un corte más tradicional, tal vez usas la palabra templo. Los cristianos usamos mucho esa palabra. Voy a ir al templo, ¿verdad? Y cuando yo era niño, ¿verdad? Cuando oía la palabra templo, yo me imaginaba así, columnas griegas, así en un monte alto en la colina, ¿verdad? No me imaginaba una iglesia o un auditorio. Eh, por ejemplo, eh, Jesús cuando empieza a institucionalizar, a inaugurar, a establecer su iglesia, él no tenía en mente un lugar, él no tenía en mente un templo, él no tenía en mente un auditorio, él tenía en mente creyentes que juntos hacemos la iglesia. ¿Ok? Y la iglesia no siempre ha existido, la iglesia la fundó Jesús. Eso es uno de los principios que quisiera decirte el día de hoy. La iglesia es una institución formada, establecida por Cristo Jesús. Yo no sé si alguien te ha preguntado, te ha dicho o tú mismo te has cuestionado, pero hay gente que te puede decir y te puede abordar y te puede sacar de onda si viene y te dice, oye, Jesús nunca enseñó que fueras a la iglesia. ¿Sabes tú eso? Y tú te puedes sacar de onda y tú decir, no, ¿cómo es que no? Claro que Jesús enseñó que fuéramos a la iglesia. Y yo te puedo decir, Jesús nunca asistió físicamente a una iglesia. Jesús asistía a sinagogas de los judíos, que es otra cosa. Es un lugar de reunión donde se reunían los judíos, se reúnen hasta el día de hoy a hablar la ley. Pero eso no es la iglesia, eso es una sinagoga, un lugar de enseñanza. Había un templo, el templo de Salomón, reconstruido después de la conquista, y en ese templo había una serie de rituales, había una serie de formas, había sacrificios de animales y había un sacerdote, ¿verdad? Mi esposa lo explicó en una predicación hace 3 semanas del sumo sacerdote, cómo era un hombre que mataba a un cordero en nombre del pecado de todo el pueblo y del suyo propio. Mataban al animalito, lo cocinaban, ¿verdad? Y entonces derramaban su sangre y todo esto era un ritual. Pero ese lugar era el templo, no era la iglesia. Cuando Jesús viene, Jesús hace un cambio de cosas. Establece una nueva manera, di conmigo, nueva manera, que no era tan nueva, porque todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento estaba apuntando, era un ejemplo de las cosas que iban a venir para que cuando vinieran las entendiéramos, ¿verdad? Las pudiéramos abrazar. Y dentro de esos cambios que hizo Jesús, el primer cambio más importante es el siguiente. Jesús viene y le da cumplimiento precisamente a la promesa de la que ahorita hablaba mi esposa, que le hizo Dios a Abraham. Dios le promete a Abraham una descendencia tan numerosa como el cielo, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Sabemos la historia, él no tenía un hijo, ahí se ve el Shaddai, el Todopoderoso, que hace lo imposible, ¿verdad? Le llama las cosas que no son como si fueran.
Ojo, es Dios el que le llama a las cosas que no son como si fueran. No somos nosotros, ¿eh? No te andes atribuyendo esos poderes, porque luego hay por ahí ciertas enseñanzas. Y dile tú a las cosas. Y yo tengo un amigo que está todavía más pesado. ¿Ya te conté la de serpientes y escaleras? Que una vez estábamos orando y un chavo se emocionó. Dijo, porque tú nos has mandado a pisar serpientes. Y la palabra dice serpientes y escorpiones. Y el chavo estaba bien inspirado. Dijo, serpientes y escaleras. Hacían una reunión de oración, ¿verdad? Y algunos como que se querían reír, otros se aguantaron. Y otro amigo en un acto así de oración medio profético dijo, porque tú le llamas a las cosas que ya son como si no fueran. Dije, este está al revés, ¿verdad? Dios le habla a lo que no es para que sea, y esto a lo que ya está lo anda destruyendo, ¿verdad? No, es Dios el que lo hace, pero le habla a lo que no es, lo hace posible. Pero ¿cuál era la promesa? La promesa era, en ti, Abraham, de tu descendencia, voy a bendecir, di conmigo, a todas las familias de la tierra. La bendición era para todas las familias. Sin embargo, como te decía, comienza un proceso y lo primero que hace Dios con Abraham cuando nace Isaac y después de Isaac nace Jacob, a Jacob le cambia el nombre y le pone por nombre ¿cuál? Israel. Y de ese hombre llamado Israel ahora, después de haber tenido un encuentro con Dios y haber sido transformado, él tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos se les llaman las 12 tribus, los 12 padres de las 12 tribus. Judá, Neftalí, Isaacar, Zabulón y muchos, ¿verdad? Los 12, no me voy a ir a nombrarlos a todos. Judá, ¿verdad? Y forma la nación de Israel. Y entonces Dios comienza, antes de ser el Dios de todas las naciones, comienza a especializarse en una sola nación, en Israel. De modo que la gente empezó a conocer a Dios con ese nombre. ¿El Dios de quién? El Dios de Israel. Israel se forma primero ya como nación dentro de otra nación. Están dentro de Egipto y Egipto los tiene como esclavos. Y entonces ahí Dios los va a sacar por mano de Moisés. Y los libera. Y cuando los libera les dice, van a ir a una tierra, que es la tierra prometida. Yo les he prometido ese lugar. Los habitantes que estén ahí, ustedes van a conquistar esa tierra. Y cuando se establezcan, ahí me van a adorar. Y ahí yo me voy a glorificar. Y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Y las naciones verán quién soy yo. Y desearán mi reino. Y eso fue lo que comenzó a pasar. Dios hizo milagros, conocemos las 10 plagas de Egipto, salen con mano poderosa, llegan a la tierra prometida y el primer milagro, ¿verdad? Cruzan el Jordán, Dios para el Jordán, primero divide el mar cuando van a cruzar el mar, pero cuando van a entrar a la tierra prometida, vuelve a parar ahora el flujo del río y pasan por tierra seca el Jordán. Llegan y se encuentran la primera ciudad más imponente y poderosa que se llama Jericó, y Dios derrumba las murallas de Jericó sin que ellos peleen. Les dice, van a dar 7 vueltas, una vuelta cada día. El último día van a dar 7 vueltas juntas y terminando la van a dar en silencio. Yo no sé cómo lo hicieron con las mujeres ese día, ¿verdad? Pero ellos fueron, esa era la parte difícil. Y al final, a la última vuelta, van a sonar trompeta y va a haber la alabanza y ahí Dios derriba las murallas. Y empieza a hacer milagros y entonces las naciones que estaban ahí empiezan a tener temor de Israel y del Dios que viene con ellos, del Dios que está haciendo grandes obras. Y hay gente incluso que de repente dice, oye, a mí me conviene más volverme del pueblo de Israel porque ellos tienen un Dios mejor que nuestros dioses. Nuestros dioses no son nada al lado del Dios de Israel, ¿verdad? Y esa gente venía y tenía que volverse judío, tenía que volverse israelita para poder pertenecer al pueblo de Dios. Bajo esas reglas nace Jesucristo. Y Jesús viene a romper
una pared que separaba al pueblo de Israel y a los demás pueblos, y ahora los va a unir en una figura y en una institución llamada la iglesia. A partir de que viene Jesús, Él establece la iglesia. Si alguien te pregunta, ¿qué religión predicó Jesús? Jesús no predicó religión. Jesús practicó el judaísmo porque así tenía que hacerlo para cumplir los mandamientos, pero Jesús enseña que la salvación viene por medio de Él. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué es lo que pide Dios de nosotros? Lo que pide Jesús de nosotros, que le amemos con todo nuestro corazón. No son actos, no son formas, no son vestimentas, no son rituales. Es una relación viva, es una relación eficaz. Amén. Pero todo eso va a ser dentro de la dinámica llamada iglesia. Por eso es tan importante. Porque la iglesia es esta institución que vemos ahora sí en Mateo 16. Todo esto fue una introducción para poder llegar al meollo del asunto con más carnita. Pero no me preocupo porque como va a ser una serie larga, no me preocupo, voy a avanzar mucho, pero quiero que vaya quedando claro cada concepto. Dice en Mateo 16, desde el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hasta ahí vamos a leer. La gente tiene en este entonces y hasta la fecha, tiene ciertos conceptos, ciertas ideas de quién es Jesús. Pero de todas las ideas que hay por ahí de quién es Jesús, solo una es la correcta. Y es la que debemos de abrazar y es la que le da pie precisamente a la iglesia. Ahora, esto es bien importante porque esta pregunta que les hace Jesús es la pregunta que nos separa a ti y a mí de entrar al cielo, a una eternidad con Cristo o perdernos en una eternidad sin Él. La respuesta correcta a esta pregunta es la que depende, de ella depende tu salvación. Y cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque Él ha andado predicando, ha estado haciendo milagros, de repente resucitó a la suegra de Pedro, Pedro se enojó, luego lo negó, resucitó al hijo de la viuda, multiplicó comida, caminó sobre las aguas y la gente empezó a hablar, ¿verdad? La gente empezó a cuestionar. Y Él dice, ¿quiénes dicen que yo soy? Y la respuesta de la gente es increíble. Algunos dicen, es que seguramente eres la resurrección de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista acababa de fallecer 3 años antes de este suceso porque es primo de Jesús y Juan muere decapitado porque predica de Cristo y predica en contra del pecado y el rey que está en turno dice, no me gusta este predicador y lo manda a matar por petición de una de sus sobrinas. Cosas terribles, ¿verdad? Pero Juan acaba de morir y pues, Jesús no podía hacer la resurrección de Juan porque aparte la resurrección, la reencarnación, porque no existe la reencarnación de entrada. Y dicen, otros dicen que eres Elías. ¿Por qué Elías? Porque acuérdate que Elías fue llevado al cielo vivo en el Antiguo Testamento. Y dijeron, seguramente bajó del cielo y es Elías. ¿Por qué? Porque Elías había multiplicado comida. Elías había hecho muchos milagros. Es del profeta que más milagros o más trascendentes había habido. Nada más después de él, Eliseo hizo los dobles porque Elías le prometió que le iba a dar lo doble de lo que él tenía. Pero Jeremías no hacía milagros, Isaías no hacía milagros. Ellos profetizaban,
pero Elías sí hacía milagros y entonces ellos decían, es Elías. O como Jesús predicaba bien fuerte contra el pecado, decían, ha de ser Jeremías, porque Jeremías era duro, hablaba en contra del pecado. Pero nadie de ellos dijo lo correcto. Y hoy mucha gente habla de Jesús. Jesús es un profeta. Jesús fue un buen hombre. Yo estaba escuchando un podcast. Yo escucho muchos podcasts. Y uno que estaba escuchando, estaba un hombre hablando y dijo esto. Ciertamente hay un Jesús histórico, del cual no podemos negar su existencia. Hay relatos que hablan que existió. Sin embargo, que sea el Hijo de Dios como dicen que es y que sea Dios mismo es donde ya no creemos. Yo digo, qué raro, porque los relatos también dicen que resucitó, pero lo que les conviene creer. Hay grupos religiosos, hay grupos que se están reuniendo a estas mismas horas en otros lugares diciendo, Jesús es hijo de Dios, pero por ser hijo de Dios es menor a Dios y entonces no es Dios mismo. Es una creación de Dios porque nació, pero se les olvida que la palabra dice, el verbo era Dios, el verbo era con Dios y desde el principio era el verbo. Y todo lo que ha sido hecho por medio del verbo fue hecho. Eso está en Juan 1. Y entonces hay otra gente que dice, no, mira, Jesús, los musulmanes, por ejemplo, dicen Jesús fue de los mejores de los profetas. Hay que seguir a Jesús. Ellos le llaman Isa, es el nombre en árabe. Hay que seguir a Isa. Pero mayor que Isa está Mahoma. Él es el verdadero profeta. ¿Verdad? Si tú vas y le preguntas a un hinduista, te va a decir, Jesús fue un iluminado. Una persona muy sabia, muy espiritual, pero hasta ahí. No más que Buda, no más que alguno de nuestros iluminados. Ahora Jesús voltea con sus discípulos y les revira la pregunta y les dice, bueno, eso dice la gente, pero ahora, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces dice la palabra, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Di conmigo, Jesús es el Cristo. Es el Hijo del Dios viviente. No es regaño, pero lo dices muy aguado como para que sea la verdad en la que se basa tu salvación. Jesús es el Cristo. Amén. En esa declaración, Pedro muestra que ha sido ya iluminado por Dios Padre. De hecho, si sigues la lectura, no voy al momento, ahorita lo vamos a leer. Jesús le dice, bienaventurado eres, Jonás, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa verdad que dijo Pedro era una verdad revelada del cielo y en la cual se va a sostener todo el concepto de lo que tú y yo hoy creemos, que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa Mesías. Di conmigo, Mesías. Ahora, los judíos de religión no creen que Jesús sea el Mesías. Esa es la gran diferencia. Aquel que se mantiene judío de religión, dice, Jesús no fue el Mesías, fue un buen profeta. Siguen esperando que venga el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es ese personaje prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir a liberar a Israel de la esclavitud y que iba a gobernar a las naciones en el nombre de Dios. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. Sin embargo, hay dos etapas de Jesús: primera venida y segunda venida. La primera venida es esta que leemos en la Biblia, donde él anduvo caminando con sus discípulos, haciendo milagros, pero fue a la muerte de cruz, callado en silencio, sacrificado, fue como cordero. Ahorita cantábamos, ¿te acuerdas? ¿Qué decíamos? Nuestro Dios es
La primera parte dice león, vamos a invertirla. Nuestro Dios es Cordero, Cordero de Dios, el pecado quitó y dio libertad. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, como Cordero, ir a la cruz, morir en la cruz, y su muerte me da libertad del pecado, de la muerte y del infierno. Amén. Pero también es el león de la tribu de Judá que viene a reinar. Sin embargo, eso va a ser en la segunda venida. Por eso cantábamos, en nubes llegará, los pueblos se le inclinarán. Ese canto es Apocalipsis resumido. ¿Sí? Y el pueblo de Israel como que juntó todas las profecías en una misma y no les queda claro que Jesús venía en la primera vez como Cordero a liberarnos del pecado y a fundar la iglesia para después en su segunda venida ya no venir solo por Israel, ya venir por la iglesia. Y gobernar ahora sí a las naciones junto con su iglesia. Amén. Y entonces esa es la declaración que hace Pedro. Tú eres aquel que hemos estado esperando. Tú eres el Cristo. Cristo es Mesías en griego, Mesías en hebreo y Cristo es Mesías en griego, pero significa lo mismo. El ungido de Dios, el especial de Dios, aquel que vendría. Y cuando Pedro dice esta declaración, Jesús lo felicita, pero a mí me llama la atención algo. ¿Cuántos discípulos eran de Jesús? Los principales eran 12. Sin embargo, aquí está hablando con sus discípulos, no solo con los 12 apóstoles. En este grupo, Jesús le hace la pregunta a un grupito de alrededor de 70 personas. Y de 70 personas, ¿cuántas dijeron quién era Cristo? Uno. Yo me pregunto, ¿y los demás 69 qué? ¿Para ellos quién era Jesús? Algunos tendrían claro, seguramente sí. Algunos no. Pero es donde yo veo que la iglesia no ha cambiado, ¿verdad? Hoy les digo, ¿quién cree esto? Y unos levantan la mano. ¿Quién cree lo otro? Y levantan la mano 2 o 3. Y mi pregunta es, ¿y los del medio qué? ¿No creen nada? ¿Verdad? Porque no nos gusta participar. Pero ahí solo Pedro responde con firmeza y con certeza. Tú eres el Cristo. Yo te hago esta pregunta, ¿para ti quién es Jesús? ¿Sí sabes que es el Hijo de Dios? ¿Sí lo ves como el Hijo de Dios? Sí, porque si lo ves como Señor, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, tienes vida eterna. Pero si lo ves como un milagrero, como aquel que te va a venir a ayudar, que con su varita mágica nada más, pues nos falta conocerle. Y Jesús quiere que le conozcamos. Pero cuando Jesús dice esto, enseguida dice esta cosa. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración aquí es la primera vez que Jesús menciona que estaba estableciendo a la iglesia y le da una bendición, le da una promesa, le da una identidad eterna. Amén. Él está diciendo, miren, ahorita te voy a explicar lo de la roca y Pedro y todo eso, pero él dice, voy a edificar mi iglesia y mi iglesia tiene estas características. Las puertas del Hades, del infierno, no van a poder contra ella. Y la iglesia ha sido perseguida desde el día 1 de su fundación. Desde Hechos capítulo 2, la iglesia ha sido perseguida, primero por Roma, también por judíos, y fueron asesinados y fueron martirizados, y durante los primeros 400 años el cristianismo era perseguido, no era aceptado, y durante todo ese tiempo fueron muertos, fueron llevados al Coliseo para que los mataran en duelos, se los comieran los leones, eran martirizados, eran crucificados, eran hervidos en aceite, eran martirizados increíblemente. ¿Y sabes qué pasó? La iglesia creció y creció y creció y creció. Todo el infierno se le fue sobre a la iglesia y no la han podido vencer
seguimos viviendo, seguimos existiendo, estamos hoy aquí, estamos en muchos lugares, estamos en los lugares de persecución, en los países islámicos. Hay una iglesia subterránea perseguida que todos los días está multiplicándose. ¿Por qué? Porque las palabras de Cristo son verdad y se cumplen. Y si Él dijo que su iglesia iba a permanecer, ¿qué crees? Su iglesia va a permanecer. Y nos damos el lujo de decir, ay no, yo no quiero ser iglesia. Yo soy cristiano, pero yo la iglesia no. Mi amado, la iglesia, vamos a ir viendo, es la institución formada por Dios en la cual Dios se expresa como novio, como el esposo, y la iglesia como la novia resplandeciente que juntos en un matrimonio divino van a gobernar a las naciones. Y somos esa iglesia. Somos parte de ella. La iglesia es eterna desde que Jesús la fundó hasta el día de hoy, y en los cielos la iglesia seguirá existiendo. Serán dadas las bodas del Cordero y ahí estaremos como iglesia. La iglesia está formada por todo creyente en Cristo de toda época, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Llevamos 2000 y tantos años existiendo como iglesia, y en esos 2000 años ha habido gente que ha crecido, nacido, crecido, creído en Cristo y muerto, y ellos son parte de la iglesia, y vamos a resucitar todos juntos el día que Jesús venga por su iglesia. Si tú has muerto, si tú y yo para ese entonces ya estamos muertos, los muertos en Cristo de todas las épocas, los discípulos, Martín Lutero, todos los históricos que tú lees en libros, tú y yo, nuestros parientes cristianos que se adelantaron antes que nosotros, todos resucitaremos el mismo día cuando Jesús venga en los aires, al mismo tiempo, y subiremos con Él a los cielos, y los que estén vivos nos van a ver resucitar. Amén. Y si estamos vivos, pues nos va a tocar ver el resucitadero de todos los muertos, y suben ellos y luego nosotros. Eso lo vamos a leer también. Acabando la serie de la iglesia, voy a dar una serie de últimos tiempos. Ya la tengo ahí, medio guisando. ¿Por qué? Porque es bien importante, mi amado, pero no podemos entender los últimos tiempos sin entender bien qué es la iglesia y para qué estamos aquí, porque la iglesia tiene una razón de ser. Ahora, muchos han interpretado este pasaje como que Pedro es la roca principal de la iglesia, ¿verdad? Es aquella donde se funda la iglesia. Algunos enseñan esto, pero en el original las palabras tienen un porqué y tienen un significado. Pedro es la palabra griega Petros, que significa piedra pequeña. ¿Qué significa Petros? Piedra pequeña. Pedro, yo te digo que tú eres una pequeña piedra. Sobre esta Petra, roca en el original, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa Petra? Roca grande, sólida y firme. Solo hay alguien que cumple con estas características. Solo hay alguien que se llama a sí mismo la roca eterna de salvación. Y ese es Cristo Jesús. Amén. De modo que la roca no es Pedro. La roca que está diciendo Cristo es Él mismo, pero es esta verdad que Pedro habló. La verdad de que Jesús es el Mesías. Dice, sobre esta declaración, Pedro, sobre esta verdad que tú acabas de decir, porque el Padre te lo reveló, sobre ella yo voy a edificar mi iglesia. Y sí te voy a dar autoridad, Pedro, sí tendrás autoridad. Te doy las llaves de los cielos, te doy autoridad, pero no te la doy nada más a ti, te la doy a ti en representación de la iglesia. Todo creyente tiene autoridad dada por Dios, amén. Y claro que hay autoridades y ellos formaron autoridades, pero cuando tú ves la palabra, Pedro nunca se llevó el liderazgo de la iglesia en el libro de los Hechos.
En el libro de los Hechos gobernaban la iglesia de aquel entonces Pedro, Juan y Jacobo. Eran los tres que juntos tomaban las decisiones más importantes. Y no las tomaban porque sí. Se juntaban, oraban, ayunaban y el Espíritu Santo les guiaba y les mostraba. Y ellos lo presentaban ante un concilio de los demás apóstoles y todos juntos decían, amén, así sea, y así se gobernaba la iglesia. Pedro nunca dijo, a ver, aquí mis chicharrones truenan, bésenme el anillo y háganle como le hagan, y cuando yo me muera, el que sigue después de mí. No, nunca dijo eso. Eso fue una tradición de hombres que vino después y desvirtuó la idea de la iglesia. Pero la idea de la iglesia de Cristo es una iglesia hermosa, es una iglesia efectiva, es una iglesia viva, es una iglesia que tú la ves en el libro de los Hechos moviéndose, sanando enfermos, liberando al cautivo, llevando el evangelio, sufriendo por seguir a Cristo, perseguidos, pero jamás vencidos y jamás derrotados. Y hoy los cristianos estamos bien amolados, ¿verdad? Decimos, ay, pobre de mí. Soy cristiano, ténganme lástima. No, mi amado, eres iglesia, perteneces a la institución más poderosa que está en la tierra. Eres más fuerte espiritualmente, tú tienes más respaldo que el FBI, que la CIA, que cualquier cártel, que cualquier institución, que cualquier gobierno, que la ONU, que el escudo latinoamericano, que cualquier junta que se haga de naciones. Tú perteneces al cuerpo de Cristo, el cual Jesús prometió, nada le va a poder hacer frente. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Por eso a mí me da gusto ser parte de la iglesia. Cielos abiertos es una pequeña parte de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Pero es parte de. Y tenemos promesas y tenemos herencia y tenemos un llamado y tenemos tareas que hacer y tenemos herramientas para poder hacerlas y tenemos un guía, tenemos un capitán en batalla que es Cristo, tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo, tenemos al Shaddai, como les hablaba a las mujeres el día de ayer, tenemos a la preciosa Trinidad con nosotros, abriendo camino, mostrándonos hacia dónde, equipándonos, protegiéndonos y multiplicándonos. No estamos solos, no estamos huérfanos, no somos dignos de lástima, somos la institución del reino de los cielos aquí en la tierra. Los cielos se mueven, escucha esto, te lo voy a ir explicando en las próximas enseñanzas, pero los cielos se mueven, los engranajes celestiales se mueven de acuerdo a cómo la iglesia tiene revelación, entendimiento y actúa aquí en la tierra. Dios no hace las cosas nada más soberanamente porque sí, Dios las hace por medio de hombres. Cuando quiso formarse a la iglesia, escogió a Abraham para que de su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. De ahí vino Cristo, que es Dios hecho hombre, para con el hombre trabajar, y le dejó la tarea a 12 discípulos para que se multiplicaran, se propagaran y formaran la iglesia. Y entonces todo lo que hace Dios en la tierra lo hace por medio de la iglesia, que no son las cuatro paredes, son todos los creyentes que estamos el día de hoy aquí, sin importar sexo, sin importar edad, sin importar nivel social, sin importar nivel de educación. Si tú crees en Cristo, el Espíritu Santo está en ti, te ha sellado, eres parte de la iglesia y Dios quiere moverse en este mundo, en las naciones, por medio de ti y por medio de mí. Y las naciones, aquellos que no tienen a Cristo, están esperando ansiosamente que tú y yo tomemos nuestro papel, nuestro rol y empezamos a hacer la obra. Porque la iglesia es una iglesia viva que tiene una tarea. La iglesia no solo es juntarnos los domingos a cantar, a aplaudir y a comer un flan porque alguien cumplió años. Spoiler, al final no te vayas, hay un flan porque vamos a celebrar a Grecia que cumplió años. Eso es como la iglesia, el cuerpo de Cristo convive y qué padre y disfrutamos,
Pero la iglesia es más que eso, mis amados. La iglesia ahorita está en las naciones y estamos conservando. El mundo no se quiebra, el mundo no se despedaza. ¿Sabes por qué? Por el amor y la gracia de Dios, pero porque ese amor y esa gracia de Dios tiene a la iglesia en el mundo. Y por ello, el mundo no se destruye. Porque Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y tú y yo oímos la sal de la tierra y luego se nos viene el mexicano taquero con limón y decimos, yo le doy sabor. Sal fina llegó, adiós granito de arroz. ¿Verdad? Llegas cantando. La sal en el tiempo de Jesús no servía para sazonar comida, servía para conservarla. No había hieleras, no había refrigeradores. Tenían que salar las piezas de carne y se conservaban así por días. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, Jesús está diciendo, por medio de ustedes se va a conservar ese mundo podrido, echado a perder, que yo debería de destruir. No lo voy a hacer porque están ustedes ahí y ustedes van a propagar mi palabra. Y cuando esa palabra llegue a aquel que está perdido, aquel que me persigue, aquel que no quiere saber de mí, pero la palabra llegue, toque su corazón, en ese momento él va a creer en mí y de ser un enemigo mío, viene a ser hijo mío, viene a ser parte de la iglesia y ahora el reino de los cielos se ha extendido, va avanzando y es como una mancha voraz que va creciendo y creciendo y va a llegar el momento donde el último creyente diga, amén a Cristo, se cumpla la profecía del evangelio llegando a todos los rincones de la tierra y entonces Cristo pueda venir de regreso. Pero cuando lo haga, no va a ser por una nación, no va a ser por dos naciones, no va a ser por una etnia, no va a ser por güeros, no va a ser por negritos, no va a ser por feministas, no va a ser por Morena, por PAN, por coalición, va a venir por su iglesia. Amén. Y en la iglesia habemos de todo. Habemos chaparritos, altos, prietos, güeros, pelirrojos, panistas, priistas, morenistas, hasta americanistas hay. Hasta esos tienen gracia y misericordia y hasta esos están ahí. En el cielo, en la iglesia, se pueden juntar y darse la mano unos del Poli y unos de la UNAM. Sin que haya quema del burro, ni nada por el estilo, ni quema del Puma, nada de eso. Se va a sentar Claudia Sheinbaum y Felipe Calderón, si es que los dos llegan al cielo y han creído en Cristo, los van a sentar juntos, adorando al Rey de Reyes. Ahí la iglesia rompe división. Por eso nos decimos hermanos. No porque se me olvida el nombre de Martín y entonces, como se me olvidó el nombre, mejor le digo, oiga hermano alto. Pues no, ¿verdad? Está el hermano alto, está el hermano papá de Eunice, está el hermano papá de Anel, el hermano pastor. No. Está Abimael, está Alfredo, está Martín, está Saulito. Tenemos que aprender los nombres. Yo soy pésimo y trato de hacerlo. Si mi esposa te cambia el nombre, no te ofendas, también es pésima y luego ya te lo decimos bien, ¿verdad? Pero somos hermanos, somos uno mismo porque somos un cuerpo. Te lastiman a ti, me duele a mí. Porque si tú te pegas en el pie, te duele la cabeza, te duele la mano, te duele todo el cuerpo, amén. Y somos un cuerpo, somos miembros unos de los otros. No tenemos que tener envidias, críticas y celos entre nosotros, porque cuando tú hablas de un hermano en Cristo, tú estás hablando de ti. ¿Sí? Tú te estás golpeando a ti mismo cuando criticas a un creyente inmaduro tal vez, y hay creyentes maduros que Dios nos ha concedido predicar, que no somos perfectos, somos los que más errores hemos cometido, y aquí nos permite la gracia de algunos ser pastores, otros ser evangelistas. Hay otros recién convertidos que llegan aquí y tal vez saliendo de aquí se van y pareciera que no son cristianos, pero no es que no sean cristianos, es que son inmaduros y tienen que ir creciendo. Amén. Me preocupa cuando ya tiene 20 años y sigue haciendo lo mismo que hace 20 años. Ahí digo, pues hay que madurar. Pero la iglesia no es un lugar donde todos los que venimos aquí somos perfectos. Al revés, este es un hospital para los pecadores. Venimos porque necesitamos sanidad
y necesitamos que la gente que es más madura que nosotros nos arrope, nos abrace, nos sane, nos diga cómo se hace por medio del poder del Espíritu Santo, nos liberen, y aquí andamos luego predicando. Amén. Qué bueno que la gente que me recibió a mí ese 10 de junio del 2001 fue sensible y no vieron al rockerillo metalero sataniquillo que entró. Vieron al pastor que Dios veía en un futuro. Y me abrazaron y mantuvieron. Hice las preguntas más tontas que pude haber hecho, las prácticas más mensas que pude haber hecho, y tuvieron paciencia para conmigo. Amén. Porque la iglesia es eso. Y por eso yo amo la iglesia, porque aparte pues, que la iglesia es lo que más ama, una de las cosas que más ama a Cristo, porque es su esposa. Él es el esposo y ella es la esposa, y Cristo es un esposo perfecto y ama a su esposa. Por eso a mí me da cuidado maltratar a la iglesia, porque si tú maltratas a mi esposa, yo seré muy buena onda, pero te la vas a ver conmigo. Yo no quiero maltratar a la esposa de Cristo, porque Cristo será muy buena onda, pero si maltratas a su esposa, te la vas a ver con él. Así que yo prefiero estar de este lado, del lado donde somos iglesia y estamos bien, y estamos caminando con el Señor. Y vamos a ver las próximas semanas para qué está la iglesia, por qué Cristo fundó la iglesia, cómo la iglesia se mantiene viva todo este tiempo. Y por ahí hay un estudio, porque no nos vamos a meter tan profundo a eso, pero hay un estudio que se llama Historia de la Iglesia. Ese está en Spotify. Ahí lo puedes ver, ahí lo puedes oír y puedes ver más profundidad de ciertas cosas históricas, pero aquí vamos a ver las bases. Así que yo te recomiendo que no te pierdas esta serie, no te pierdas ningún domingo. Si algún domingo no vienes, síguelo en YouTube. Invita gente, invita a aquellos que están dudosos, aquellos que dicen, es que yo no sé qué onda con la iglesia. Pues mira, que vengan, que escuchen, o pones el estudio, y ya que escuchen, que decidan. Amén. Aquí nada más damos, yo aquí no obligo a nadie, aquí doy información, tú sabes, ya informado, tú sabes qué haces con ella. Pero esa es nuestra tarea. Amén. Padre, gracias te damos, porque tú has decidido, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerían en contra nuestra, Señor. Tú has prometido que seremos transformados de esta iglesia inmadura que hoy somos, de esta iglesia con carencias y con carácter, con aún pecado, Señor, tal vez ahí batallando. Tú nos vas a ir transformando hasta el punto en que seamos una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga, por la cual tú vendrás. Queremos ese proceso, queremos ser hermoseados, queremos ser purificados, queremos ser transformados, porque reconocemos nuestra limitación y nuestra inmadurez, pero Señor, de que la iglesia es una institución formada por ti, por la cual tú te muestras a las naciones y tú muestras la forma y el gobierno, porque dice tu palabra que la gente creerá cuando nos vea a nosotros que somos uno, así como tú y el Padre son uno, seamos uno entre nosotros y uno contigo. Esa es, Señor, la forma en la que la iglesia da a conocer el Evangelio, Señor. Queremos ser esa iglesia. Queremos que Cielos Abiertos sea la iglesia local dentro de todo el cuerpo de Cristo, de todos los tiempos, de todas las naciones, la mejor versión que podamos ser. Llévanos al cumplimiento de tus promesas y llévanos al cumplimiento de tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén.